Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Y estos son algunos de los temas. Estas son algunas de las intenciones que tenemos preparadas para hoy. Y solo nos queda saludar a dos invitados que tenemos. Raúl Ferrero. Buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí en tu programa, un auténtico honor. Y yo de que estés con nosotros. ¿En qué parte de España estás? ¿En Valencia o dónde? En Valencia, capital. Valencia. Sí. Licenciado en Derecho y buscador de misterios. ¿Hace mucho tiempo que buscas misterios, Raúl? Pues ya le dedico 4 o 5 años a este mundo y bueno, este es el segundo libro que publico sobre este tema. Qué chulo. Déjame que vayamos a saludar a Ángel Beitia. Buenas noches, Ángel. Hola Miguel, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros en un programa tan mítico en el mundo del misterio. Para mí es un placer y un honor. Para nosotros también de que estés ahí. Especialista en historia y antropología de misterios. Y entre los dos habéis escrito un libro con el que yo he disfrutado muchísimo. Oficios mágicos y ocultos. ¿Cómo os ha dado por recopilar todos esos oficios que parecía que se habían perdido? Pues la verdad, Miguel, Raúl y yo somos buenos amigos. Siempre hemos compartido muchos momentos juntos, hemos estado intercambiando ideas, investigaciones, descubrimientos. Y llegó un día que nos apeteció, nos propusimos escribir un libro. Y no sabíamos qué tema elegir, entonces optamos por nuestros conocimientos en la antropología, de nuestro interés propio que siempre tenemos. Y decidimos escribir ese libro sobre oficios mágicos, especialmente aquellos oficios que se están perdiendo. Y sobre todo, gracias a una cosa curiosa que hayamos encontrado nosotros mientras estábamos indagando un poquito para ver si nos estimulaba algo, encontramos un personaje de aquí de Valencia, precisamente, que nos hablaba de una curandera de la década de 1920-1930, se llamaba Natalia Capilla. Poco sabemos de ella, realmente, Miguel, pero lo curioso es que las poquitas noticias que salieron en los medios de su época, esa mujer llegó a tener más de 500 personas en su clínica, sanando. Sí. Supuestamente sanaba esa mujer. Y eso fue, se convirtió en una especie de talismán, de musa para nosotros. Y a partir de ahí, pues empezamos a desarrollar este libro sobre oficios mágicos y ocultos, que yo creo que vale la pena recordarlos un poquito para entender de dónde venimos. Sobre todo, entender también cómo hemos podido sobrevivir con esos oficios de antaño. Muchas veces porque pensamos en nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos o bisabuelos, cómo se curaban ellos. Un simple resfriado, efectivamente. ¿Cómo se curaban ellos? Incluso también hemos hecho una división de oficios que entrarían como oficios de ocultismo, que entrarían ahí el grupo de exorcistas, de astrólogos, nigromantes, sobre todo las mancias. Luego había otro grupo de oficios espera, como sociocomunitarios. Ángel, déjalo, espérate un poquito, porque tenemos tiempo para desarrollarlo, te has lanzado ya y casi me quieres contar lo que teníamos preparado para el programa, ¿vale? Un recorrido por empleos atávicos, arcaicos, a veces rayando en lo sobrenatural y herético de nuestra historia, y es algo de lo que os invitamos hoy a descubrir con nuestros dos invitados que ya están saludando desde Tamaulipas, en México, desde la costa de El Salvador y desde Klevestua, en Noruega. Son algunos de los oyentes desde fuera de nuestras fronteras que están escuchando el Espacio en Blanco. Saludos para todos ellos y nos vamos de viaje a descubrir, ya veréis qué curioso, oficios.
En nuestro programa de hoy vamos a tratar de conocer algo más de estos extraños oficios. Bueno, pues ahí está la primera introducción. Voy contigo, Raúl, si te parece. Sí, por supuesto. Es curioso la cantidad de ellos que habéis recopilado en este libro, que parece un manual. Muchos de ellos han desaparecido y vamos a ver algunos otros que todavía están por ahí, pero nos retrotrae y nos une con un montón de tradiciones que a veces, desgraciadamente, se han perdido, ¿verdad? Sí, así es, Miguel. Lamentablemente, muchos de estos oficios hoy en día ya no se ejercen. Yo creo que es importante situar a nuestros oyentes en que no podemos juzgar el pasado con la mentalidad que tenemos hoy en día. Porque evidentemente cuando empecemos a hablar de algunos de estos oficios, pues tenemos que tener en cuenta que nacieron en aquellos años, en aquella época, para cubrir un vacío profesional que existía entonces, ¿no? Que era el tema de la sanación de estas enfermedades. Y es verdad que hoy en día muchos de estos pues llaman mucho la atención, muchos de estos oficios, pero nos tenemos que remontar a la civilización mesopotámica, Sumeria, Grecia, Egipto, donde ya muchos de estos oficios ya se ejercían, ¿no? Y a partir de ahí han ido evolucionando hasta nuestros días. Hay uno que luego vamos a hablar de él, que a mí me llama mucho la atención, mamadores o mamadoras, que ya veréis qué curioso es eso. Y hay uno que me habéis contado a última hora, liberadores de pecados. No sé si tú, Ángel, o Raúl, no sé quién. ¿Qué es esto de liberadores de pecados? Ángel, devorador de pecados, sí. Efectivamente, esto de devoradores de pecados es algo realmente curioso, porque una de las cosas más importantes de la creencia cristiana es confesar y lograr la absolución de pecados para entrar en el reino de los cielos. Pero, ¿qué pasaría si no ha dado tiempo a ello, fallece de forma imprevista o nunca confesado? Pues normalmente la familia del difunto se encargaría de ello. Eso sí, nunca se sabe qué pecado ha cometido esa persona que ha fallecido, supuestamente, ni que hubiera cometido alguna herejía, por decirlo así. Realmente esto parece algo morboso, pero estoy convencido de que se seguiría haciendo, tanto en las Islas Británicas, que es donde se produce este oficio, y si no fuera por las residencias, hospitales, clínicas, posiblemente esas tradiciones se seguirían haciendo, porque es donde fallecen actualmente la mayor parte de la población. Ya no perecen, ni se hacen funerales en la mayor parte de los domicilios como antaño, una de tradiciones también, de ritos fúnebres, de costumbres que se han ido perdiendo de generación tras generación. El oficio de devorador de pecados, o comedor de pecados, no es típico de España, como he dicho, sino de las Islas Británicas, que está documentado desde el siglo XVII. Esta persona tenía el cometido de quedarse con los pecados del difunto. Normalmente era un vagabundo o un pobre. La Iglesia, hay que decirlo, la Iglesia estaba en contra de ello, porque la solución de pecados debe estar en manos de la divinidad. No se encargaba la Iglesia, ya que una vez fallecido no podían escuchar a ese fallecido su pecado. Además era muy caro el servicio de salvación. Por eso recurrían a ese tipo de personaje, conocido como devorador de pecados. O sea, llegaba... El devorador se lo hacía pasar a la habitación, efectivamente, donde estaba el cuerpo del fallecido, mientras la familia dejaría sobre el pecho del difunto un plato de madera con sal y un trozo de pan. Y a menudo se acompañaba también con un cuenco de vino, cerveza. Entonces se dejaba la habitación a oscuras, según las anotaciones que nos han dejado en las crónicas. El devorador pues se comía, debía lo ofrecido, y previamente, antes de comerse ese plato, tenía que hacer una especie de conjuro personalizado. Bueno, pues ese plato después, una vez se recogía, se quemaba, y a ese devorador luego lo expulsaban de casa, entre insultos y patadas, por decir, lo expulsaban a patadas de casa, literalmente. Porque, claro, era una persona que estaba mal vista, una persona que era maldita de por vida, una persona que ha vendido su alma para estar eternamente en el infierno. Ya, y se cargaba con los pecados de la persona que había fallecido, entonces. Claro, efectivamente. Entonces se cree que el difunto se libraba de los pecados y podía entrar en el cielo, mientras el devorador estaba
sometido a una condena eterna. Los devoradores saben que su alma ya no puede estar salvada. Solo se dedican a sobrevivir con ese menester. Nadie puede mirarlo a los ojos porque traen mala suerte. Ni tampoco tienen contacto con el resto de la sociedad. Siempre estaban escondidos. Esa era la figura del devorador de pecados. Por lo visto, el último devorador de pecados, si no me recuerdo mal, creo que fue por 1906, si no me falla la memoria. Un hombre que perdió 4 hijos. Entonces se dedicó a ser devorador de pecados. Qué curioso. Os saludan desde Montegrande, en Argentina, donde dicen que están pasando mucho calor ahora. Raúl, vamos a dar otros cuantos, así brevemente si se puede, porque tenemos muchos en los que quiero fijarme espantanublados. ¿Qué hacía esta gente? Bueno, estos eran lo que se conocía como los tempestarios, ¿no? Eran conjuradores de tormentas, Miguel. Se dedicaban principalmente a detener o a reducir el impacto dañino, ¿no?, que podía causar pues una tormenta o cualquier tempestad. Se llevaba a cabo una oración de súplica de protección a Santa Bárbara, que normalmente la recitaban desde los esconjuranderos, o en la parte más alta de la iglesia. Los esconjuranderos eran como construcciones que se realizaban para estos cometidos, donde subía este conjurador de tormentas y desde allí lanzaba estas letanías, ¿no? ¿Y paraba las tormentas? Bueno, se dice que sí, y no solo llevaba a cabo este tema de letanías, sino que incluso se ha documentado que se llevaban a cabo exorcismos para también evitar todo tipo de plagas, por ejemplo, de langosta, como ocurrió, por ejemplo, en Xeraco. Incluso hay pueblos aún del interior de Valencia donde aún perdura esta tradición y donde lanzan una especie de petardos de gran tamaño hacia el cielo, con el fin de que esas tormentas se disipen y que no se causen daño a los campos. ¿Y los loberos qué hacían? Bueno, la figura de los loberos, Miguel, es muy característica porque este sonido de los lobos, ¿no?, pues ha compartido generaciones y generaciones. El aullido del lobo pues provocaba una sensación extraña. Los loberos iban acompañados normalmente de 2 lobos. Eran personas rudas, fieras, que tenían con ropajes, ¿no?, que tenían una forma de piel de lobo, y iban por las aldeas, llamaban a la puerta, y esto es lo peor que podía pasar a un ganadero, porque en el momento en que sonaba la puerta, en mitad de esa ventisca o de madrugada, pues había un hombre a la otra parte que lo que pedía era una limosna que normalmente era una oveja, una cabra, para dar de comer a esos lobos que lo acompañaban. ¿Qué me dices? Fue una figura, sí, totalmente es espectacular, porque fueron perseguidos por la propia Inquisición, puesto que se entendía que existía un cierto pacto diabólico por el hecho de poder dominar estas fieras, ¿no? Y fue una figura española que causaba un enorme terror en las aldeas españolas, desde los montes cantábricos hasta Sierra Morena, ¿no? Ángel, interven cuando quieras, ¿eh? ¿Y los resucitadores qué hacían? No sé si me Bueno, pues los resucitadores tenían Adelante. un oficio realmente vinculado, especialmente con los sepultureros, que sabemos que podía ejercerlo el propio sepulturero, el oficio de resucitador. Los resucitadores eran los personajes que se dedicaban a sacar, bueno, a través de encargos, sean encargos de médicos, y especialmente a través de las universidades, que iban a los cementerios a recoger el cadáver de un recién fallecido y se lo llevaban, evidentemente, para hacer las prácticas médicas de anatomía. Aseguran que, según parece, que no estoy muy seguro, que devolvían el cadáver a su sitio. Yo creo que lo dudo. Yo creo que ese cadáver acabaría por otro lado. Pero bueno, era un oficio que estaba vinculado a ese mundo tenebroso que era el sepulturero. Es un oficio que realmente no ha desaparecido. Estamos hablando de sepulturero y sigue siendo, digamos, hasta 1970 tenía un estigma el sepulturero
de personaje tétrico, de Sí. persona extraña. Vamos a hablar dentro de un momento de él. Tenemos preparado una información y vamos a hablar, si no te importa, dentro de un momento. Pero nos preguntan algunos oyentes si sabéis algo del oficio de recogedor de sanguijuelas. Raúl, ¿sabes algo de eso? Ese no me suena. No te Ese suena. no me suena. No me suena. Bueno, ya sabéis, Iba a decir, hay un montón. apuntarlo para la segunda parte de oficios de mágicos y ocultos, segunda parte y otro oficio más. Sí, seguro. Y no descarto que aparezca en un futuro. Seguro. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Otra introducción más y seguimos hablando de más oficios que algunos no están perdidos todavía. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entre esos extraños oficios de la antigüedad destaca el de la brujería. La brujería es un conjunto de prácticas relacionadas con la magia y lo sobrenatural. En el pasado, quienes la practicaban eran tan admirados como temidos. Busquemos algo más de información. La recopilamos de tspine.com. En lo que respecta a la verdadera brujería, una y otra vez nos ocupamos de un campo que contiene muchos mitos, muchas exageraciones. Estamos acostumbrados a la imagen del siglo XX, la imagen de la vieja bruja concebida por Shakespeare, la malvada anciana preparando sus brebajes en la olla y cosas así. Pero las brujas en el sentido tradicional jamás han sido realmente así. La brujería es un conjunto de creencias muy antiguas. La creencia de que algunas personas obtienen poderes por otros medios para ejercer influencia y control es diferente del paganismo. El paganismo es la creencia en otros dioses, en un dios no cristiano. A pesar de que la gente suele confundir ambos conceptos, no tienen nada que ver entre sí. ¿Brujería? ¿Paganismo? Comencemos a descubrir algo más de todo ello. Raúl, dedicáis en el libro un capítulo a las brujas. Hemos hablado muchas veces de ellas, pero se ha equivocado mucho el papel de las brujas, ¿verdad? Y se ha confundido mucho y evidentemente perseguidas a veces por los poderes, ¿no? Efectivamente, Miguel. Me gustaría que hicieran un ejercicio nuestros oyentes, que cerraran los ojos por un momento, ¿no? Y que pensaran que se encuentran en aquella aldea medieval con el suelo adoquinado, ese ruido de caballos, de carretas, sucio, y que al salir hacia el bosque se imaginen a esa mujer que vive en esa choza, ¿no? La mayoría de nuestros oyentes pues habrán imaginado como el corte que has puesto a esa mujer fea, enjuta de cara, de piel seca, con esa nariz aguileña, ese aspecto repugnante, ¿no? Vestida totalmente de negro, pero esa no era la imagen que realmente tenían las brujas. Las habían guapas, bellas, y que por ese mismo motivo fueron mayormente perseguidas, ¿no? Brujas han existido siempre. Es a partir del siglo XIII cuando esa denominación de bruja es cuando se le da ese carácter maléfico que ha llegado hasta nuestros días, pero anteriormente en todas las civilizaciones antiguas ya existían, se denominaban de otra forma, ¿no? Como hechiceras, parteras, comadronas, adivinadoras. Hay una frase de nuestro amigo Jesús Callejo donde dice que la corta historia de la brujería no es más que una parte de la larga historia de la hechicería. Y es así, así fue realmente esta brujería. Es a partir de Inocencio VIII, ¿no? El Papa Inocencio VIII, en el año 1484, con la publicación de la bula Summa Desiderantes Affectivus, donde empieza realmente a legitimar esa persecución de la brujería. Yeah. Y lo que es cierto, Miguel, es que a raíz de sus conocimientos de herbolaria, de las hierbas, eran sanadoras, eran curanderas, y de ellas evidentemente se han derivado pues todos estos oficios de los que estamos hablando esta noche aquí, ¿no? Y muchas de ellas mujeres empoderadas que daban miedo al poder vigente, ¿verdad? Exacto. Aquí hay Joseph Pérez, por ejemplo, en su libro Historia de la Brujería en España, o Gustav Henningsen, o Julio Caro Baroja incluso,
hubo por una parte un acto misógino en la persecución de la brujería. ¿Por qué? Porque evidentemente eran mujeres que lo único que querían era disfrutar de la vida de la mejor forma posible, gozar de cierta independencia, vivir un poco separadas del yugo del marido, intentar levantar un poco la cabeza, pero eso evidentemente la Iglesia no lo podía permitir, porque era otorgarles un poder que no podían otorgarles, porque evidentemente era una sociedad patriarcal totalmente, ¿no? ¿Y la diferencia entre brujas y hechiceras? Básicamente la diferencia es que una bruja, existe un pacto con el diablo, hay una sumisión, una pleitesía y un pacto expreso con el diablo. Ten en cuenta que muchas mujeres de aquella época eran analfabetas, y entonces la Inquisición ya se encargó de buscar cualquier marca, cualquier cicatriz, un lunar, que hiciera que fuera considerada como bruja, ¿no? La bruja o la hechicera, para que nos hagamos una idea, era la bruja folclórica, ¿no? Donde no existía ese pacto expreso. Eran esas curanderas, esas parteras, esas comadronas. ¿Que puede existir un acto o un pacto colaborativo? Puede ser que sí, pero en cualquier caso tenemos que diferenciarlas de la bruja satánica, porque era una bruja más simpática, era una bruja más menos endiablada, podríamos decir, como era la bruja satánica, ¿no? Esta es la diferencia fundamental. Vale, 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Observamos más datos. Radio Nacional de España, la que quieres. El 9 de marzo de 2001, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, anunciaba esto. Señoras y señores, se acaba la mili. Memoria de Delfín. Han pasado 22 años y esta semana hablamos de la mili. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. No se lo pierdan. Los domingos a medianoche, las 11 en Canarias. Y recuerda, en Solo en Podcast... ¿Puedes resistirte a los cantos de sirena? Ulises lo hizo. Narrado por Homero en la Odisea, esta semana en Locos por los Clásicos. RTV, la que quieres. Entre los muchos extraños oficios del pasado se encuentra el de sepulturero. Un oficio que aún continúa en nuestros días. Esta es una historia real. La recogemos de LM Terror Nocturno. Me da un escalofrío que recorre mi cuerpo. Soy sepulturero o panteonero, como me quiera decir la gente. Trabajo honrado, pero lleno de misterios y cosas extrañas que pasan aquí en el cementerio. A veces nos ganamos un dinerito extra pintando tumbas, acarreando agua, o lo que nos pida la gente que viene a visitar a sus difuntos aquí en el Campo Santo. En una ocasión, mi esposa se enfermó y no completaba para comprar sus medicinas. Me sentía desesperado. Ese día llegó una señora a visitar a su padre muerto y fui con ella a ponerme a sus órdenes. Le pregunté si quería algún servicio para su tumba. Me dijo que no, y le volví a insistir. Nuevamente dijo que no. Entonces le expliqué el porqué de mi insistencia. Le dije que tenía a mi esposa enferma y quería completar para sus medicinas. Bueno, me dijo, lava la tumba. Al terminar en broma le dije, ya quedó bien bañado su papá. Ella se sonrió y sacó un billete de 200 pesos. Tómalos, para que compres las medicinas de tu esposa. Le di las gracias y me dijo, mira, cuando tengas una necesidad fuerte, préndele una veladora a los difuntos y te irá bien. Sacó un billete de 20 pesos y me dijo, mañana le puedes poner una a mi papá. Le dije, desde luego, jefa. Se marchó y yo también. Eso hice por un tiempo. Le ponía veladoras a los difuntos y me iba bien. Los sepultureros. Conozcamos algo más de ellos y de otros inquietantes oficios.
Ángel, antes te corté cuando ibas a empezar a hablar de los sepultureros porque teníamos preparada una información de un oficio curioso, ¿verdad?, que todavía sigue existiendo. Ahora nos puedes contar algo de ello si quieres. Efectivamente, el sepulturero sigue existiendo todavía, pero ya, desde mi punto de vista, ha perdido ese aura de misterio que siempre ha rodeado la figura del sepulturero. Siempre lo hemos visto como una persona extraña, digamos, una persona sombría, tétrica, alejada del mundo de la sociedad. Y bueno, desde mi punto de vista, cuando coge fuerza este oficio, comienza esa imagen de figura tenebrosa, es durante la epidemia de la peste. Esta enfermedad pues trajo un problema inesperado a la población de forma de muerte y a su vez también un problema de exclusión. Las personas se apartaban de una persona infectada o de una casa donde habían fallecido personas a causa de las epidemias. Era como un estigma social, ya que se consideraba la epidemia de la peste como un castigo divino. Por ello, muy pocos se aventuraban a dar sepultura a un fallecido. Los cadáveres de los fallecidos no eran velados, los ritos funerarios no se celebraban, el dolor de los familiares tampoco se podía manifestar, tampoco habían actos de liturgia. Y claro, la Iglesia y autoridades facilitaron una ayuda para enterrar a esos fallecidos, aunque había un servicio de enterrador, pero claro, era un enterrador cotidiano, sin más, pero no era suficiente para dar abasto a todo. Entonces era una tarea ingrata que nadie aceptaba. Entonces comenzaron a autorizar a presos a cambio de reducir sus penas, y esos presos eran personajes de mala calaña, ladrones, asesinos, que más que ayudar se dedicaron a saquear las casas del finado, a robarle las pertenencias, especialmente la ropa, porque tenían que quemarlas cuando había una epidemia. Incluso hay algunos relatos de algunas crónicas que eran capaces de practicar necrofilia. Entonces, a partir de ahí, comenzaron, digamos, como un crisol de acusaciones de la población por estas causas. Desde entonces, la imagen del enterrador está manchada y le han llegado a relacionar con el mundo de la brujería, de la magia negra. Pero no quiere decir que todos los enterradores fueran así, ¿no? Con el paso del tiempo la cosa cambió algo, supongo, ¿no? Por supuesto, que cambió con el paso del tiempo, pero ha costado muchísimo quitarse esa etiqueta. Y actualmente los sepultureros todavía conservan, digamos, algunas supersticiones que muchas veces he observado, aunque nos hemos enfocado, especialmente en la provincia de Valencia, ¿no?, como nuestro campo de investigación. Hemos observado que no difiere de otras zonas de la península. Por ejemplo, los sepultureros pedían perdón si pisaban una tumba, porque supuestamente trae mala suerte. No pueden bostezar dentro de un cementerio, porque se cree que cuando se bosteza puede entrar un espíritu. Y a menudo no vuelven a casa por el mismo camino. Se suelen variar, porque según sus creencias se confunden a posibles espíritus que le persiguen, que desean llevarles a la muerte. Siguen siendo bastante religiosos la mayoría. Algunos tienen pequeños rinconcitos de estampas en su casa y siempre ponen una vela. Qué curioso. A pesar de ello, alrededor de los sepultureros existen, digamos, otras profesiones vinculadas que están siempre unidas, digamos, unidas por una serie de eslabones, que son los avisadores, que están encargados de dar la noticia de un fallecimiento. O también, incluso, lo habrás comentado alguna vez en algún programa, son los fotógrafos post-mortem, incluso lo que acabamos de mencionar, los resucitadores. Incluso, como podemos ver, el mundo del sepulturero siempre tiene un aura, digamos, misterioso, famoso, por decirlo así. No podemos olvidarlo, también que siempre se le han vinculado también con el mundo de la brujería, en antaño, porque siempre ha habido digamos, que aprovechaban esos cuerpos de forma clandestina, los hechiceros, los curanderos, que los usaban como conjuros o ungüentos. Por ejemplo, ahí tenemos en 1541 una mujer llamada Juana Ruiz fue detenida y condenada por la Inquisición por desenterrar cadáveres y llevarse los huesos para hacer usos mágicos. Y también tenemos otro caso que está documentado en los archivos de la Inquisición del año 1744. Antonio Bayó, si no recuerdo mal, en Campo Criptana, también fue cazado en Fraganti, robando cadáveres, y en este caso él solo quería las muelas y las calaveras para hacer potingues y fórmulas magistrales
para sanar. Como podemos ver, el mundo de sepulturero siempre tiene algo extraño siempre. Yo lo sigo observando muchas veces cuando me acerco al cementerio, me acercaba a conversar con ellos, sobre todo por aquí, por mi localidad, un pueblo de alrededor, siempre tengo la sensación de que ocultaban algo, sabían alguna historia tenebrosa de ese cementerio, incluso de su propia vida. Ya. Vamos a seguir con más. Voy contigo ahora, Raúl, si te parece, ¿vale? Sí, Miguel. Acabadoras. Era un oficio tremendo este, ¿no? Buah. Cuando redactamos el libro, es uno de los que te ponen la piel de punta, ¿no? Se te ponen como escarpias. Se les conocía como el homicidio de caridad, el homicidio de gracia. Y normalmente eran mujeres que realizaban un acto piadoso para la familia, era aceptado por la sociedad y además era aceptado por la propia Iglesia. El origen lo encontramos en Cerdeña, donde se le conocía como el ángel de la buena muerte. Y para que nuestros oyentes se sitúen, era una mujer vestida rigurosamente de negro, con un sayo sobre la cabeza, donde solo se le veían los ojos, y iba acompañada de un cayado de madera que le servía de mazo para dar esa muerte. Cuando esta acabadora entraba a la vivienda donde tenía que ejercer este oficio, se tapaban todos los crucifijos y todos los símbolos religiosos, puesto que entendía que solo Dios podía dar y quitar la vida. Lo curioso de las acabadoras, Miguel, es que al mismo tiempo también eran comadronas, por lo tanto podían dar y quitar la vida al mismo tiempo. Déjame que te pregunte porque no me ha quedado claro. ¿Acabadoras era porque facilitaban la muerte a la gente? Efectivamente. Era un tipo de eutanasia. Sí. Chocaba lo que es el derecho universal a la vida con la libertad individual de cada uno a elegir, ¿no?, su fin. Hoy en día pues se discute, ¿no?, esta dicotomía, ¿no? Pero antiguamente esto no ocurría. Antiguamente, cuando una persona enfermaba de fiebre amarilla, de peste, de viruela, o tenía una malformación genética, o incluso algún niño enfermaba por la rabia, se le llamaba a esta acabadora porque evidentemente toda la familia estaba en peligro de quedar contagiada. Y por tanto era un servicio que el párroco ponía en conocimiento del obispado y llamaba a esta acabadora. Y bueno, acudía a esa vivienda y lo primero que hacía era saber si estaba en gracia ese moribundo. Para ello encendían un saumerio, normalmente fuera de la vivienda, para que el resto de viviendas tuvieran conocimiento de que allí se estaba llevando a cabo el ejercicio de esa acabadora, y esta mujer pues se llenaba la boca con agua bendita y escupía ese saumerio al fuego, y si se apagaba consideraba que se encontraba en gracia el moribundo, y si no se apagaba se consideraba que no estaba en gracia y por tanto tenía que recoger sus bártulos y marcharse por donde había venido. Una vez entraba en la vivienda o en la habitación, entraba ella sola, colocaba un yunque debajo de la nuca del moribundo y con un golpe seco y certero daba muerte a esa persona. Inmediatamente salía de la habitación y decía: fulanito de tal ya está con Dios. Y igual que venía, se marchaba. Podía matar con este mazo, o bien podía elaborar algún tipo de veneno con todo un conjunto de hierbas brujeriles de las que hemos hablado anteriormente, ¿no?, como eran estramonio, beleño, mandrágora, o bien en el caso de los niños normalmente era una muerte un tanto más piadosa, se les asfixiaba con la almohada o bien se llevaba a cabo un estrangulamiento, ¿no? Incluso existe un caso documentado en la localidad de Gandía donde esta acabadora pegaba un tiro certero, disparaba con una escopeta de una forma certera para que no tuviera sufrimiento esa víctima. Es un oficio, Miguel, que ahora mismo, hablando de él, se me vuelven a poner los pelos como escarpias, porque es que realmente fue un oficio que hasta finales del siglo XX, prácticamente 1970, 1960, esto seguía ejerciéndose. Y quién sabe si en alguna aldea recóndita de nuestro país aún no se llama a estas personas para acabar con la vida de un moribundo, ¿no? A mí también se me ponen los pelos de punta. Escuchándonos desde las montañas de Borriol en Castellón y desde Barrio County en el estado sureño de Georgia, Estados Unidos. Creo que lo he dicho más o menos bien. Otro oficio que me llama mucho la atención y que
No sé si me lo cuentas tú, Raúl, ¿las mamadoras o los mamadores? ¿Quiénes eran estos personajes? Pues te lo cuento, Miguel. Esto es otro oficio que podía ser ejercido por hombres o por mujeres. Lo que pasa es que normalmente, en la mayoría de los casos, lo llevaban a cabo los hombres. Hombres que eran de avanzada edad y, en la mayoría de los casos, desdentados para que no hicieran daño, no provocaran dolor cuando se llevaban a cabo cuando mamaban del pezón de la mama, ¿no? de esa parturienta. El funcionamiento a modo de antiséptico, pues normalmente antes de ejercer pues tomaban una copa de coñac o de whisky con el fin de llevar a cabo ese ejercicio. ¿Por qué existía este oficio? Bueno, porque y era habitual, lamentablemente, en aquella época, se perdían muchos hijos al nacer y entonces había la necesidad de sacar la leche a la madre. No habían los avances tecnológicos que existen hoy en día y entonces se recurría a estas personas. O, por ejemplo, cuando una parturienta tenía algún tipo de obstrucción de los conductos lactíferos que evidentemente pues dificultaba también el dar de mamar a un bebé. O en los casos también de que tuviera algún tipo de infección mamaria como era la mastitis. Hay que tener en cuenta, y situándonos lo que te comentaba al principio del programa, en la mentalidad de aquella época, pues muchos mamadores se bebían esa leche porque tenían muchos nutrientes y evidentemente en aquella época pues escaseaban los alimentos, o bien, en caso de la mastitis, la escupían a un fuego que se creaba para, podríamos decir, esa parte malsana, eliminarla de alguna forma, ¿no? Qué curioso. Es muy curioso, y finalizo brevemente, porque en los años 30, ojo con esto, Miguel, 1930, en Cataluña. Había uno muy famoso, ¿no? El Cucala. ¿Me vas a hablar de él? El Cucala fue en Gijona, en una población de Alicante, pero es que en Cataluña se anunciaban por las aldeas diciendo es xuclen pich y es joguen carretours, que en castellano significa se chupan pechos y se alquilan carritos de bebé. Tremendo. Acojonante. Dos y 49, estamos aprendiendo esta noche un montón de cosas extrañas. Hay más todavía que queremos contaros. Nos ha llegado un mensaje de esos que muchos están llegando que tienen que ver con esto que os vamos a contar ahora. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Descubramos otro de esos enigmáticos oficios. Le toca el turno a las plañideras. Cápsulas Históricas nos da más datos. Pero de todos los oficios del presente y del pasado, hay uno muy curioso que se originó en el antiguo Egipto y al que se le conoce con el nombre de plañidera. Pero, ¿en qué consiste el oficio de plañidera? Plañir quiere decir llorar y gemir sollozando o lamentándose de algo. Pues bien, cuando alguien fallecía se tenía la costumbre de contratar a las plañideras. Este servicio lo realizaban únicamente mujeres y su labor consistía en llorar por el alma del difunto, darse golpes de pecho, arrancar mechones de sus cabellos e incluso gritar desconsoladamente. Se cuenta que entre más importante era el muerto, más plañideras acudían a llorarle. Aún en la muerte, el estatus era importante, puesto que entre más eran los gritos, el llanto y el número de plañideras en un funeral, mejor representado estaría el estatus social del difunto. Es importante mencionar que alrededor del mundo fueron varias las formas en que se ejerció esta profesión, diferentes las causas y varias las creencias que se tenía del llanto de las plañideras. Por ejemplo, algunos creían que con el llanto se limpiarían los pecados del difunto, permitiéndole de esta manera alcanzar la paz eterna. ¿Cómo son las plañideras? Lo analizamos. Pues Raúl o Ángel, nos contáis algo si queréis de las plañideras. Nos llegaba un mensaje de alguien que tiene 40 y tantos años y decía que cuando murió su abuela
entró a la casa donde le estaban velando y se encontró unas cuantas mujeres que estaban llorando. Luego le dijeron que eran plañideras. Es decir, que es un oficio que todavía se ha conservado hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Así es, Miguel. El tema de las plañideras, lo que se pretende, o el oficio, lo que pretende es contagiar la pena a los deudos presentes, ¿no? Reforzar la reputación del difunto, canalizar de alguna forma ese dolor, el duelo y la pena de la persona que ha fallecido, ¿no? Podían ser familiares o no del fallecido, esto era indiferente. Pero hoy en día, por ejemplo, en Luxor todavía se ven a mujeres que lloran en los funerales contratados por los propios familiares, ¿no? Incluso es curioso porque en Grecia existían y se les consideraba como seres psicopompos que acompañan al difunto al otro mundo. Incluso en Roma también se habla de las plañideras, donde tenían lo que se conoce como el lacrimatorio, que era ese recipiente de cristal fino donde se recogían las lágrimas de estas plañideras y se enterraban junto al difunto. Pero lo más característico de esto es que también durante el cristianismo estuvo presente el tema de las plañideras. Un ejemplo característico es María Magdalena, ¿no? De hecho, de ahí viene el refrán de llorar como una Magdalena, ¿no? Y también en la Biblia incluso hay una referencia a estas plañideras en el pasaje de Jeremías 9, 16, 17, donde se dice: llamad a las plañideras que vengan, mandad por las más hábiles que vengan, ¿no? Es curioso porque a partir de la Edad Media empieza a prohibirse este oficio con la excomunión, puesto que se entiende que para la Iglesia el lamento por los difuntos era una oposición al dogma cristiano y conllevaba la imposibilidad de que ese difunto pudiera resucitar y disfrutar de esa vida eterna. En 1502 los reyes católicos siguen con esa prohibición y en el siglo XVIII Felipe V la mantiene. Lo curioso de todo, Miguel, es que hoy en día estas plañideras siguen existiendo. Y hay una parroquia en la población de Campanario, en Badajoz, donde lo comentamos en el libro, donde el padre Antonio Pérez habla de una plañidera que se llama Facunda Santi Esteban, la cual dice que ella no hace ningún daño a nadie, simplemente lo hace por vocación, rezo todos los días, el dinero no voy a decir que no ayuda, ahora que la cosa está como está. Por tanto, este oficio sigue existiendo, incluso hay una población muy cerquita aquí a Valencia, en Paiporta, donde aún persisten estas plañideras que evidentemente tienen una edad avanzada y que con el fallecimiento de ellas, pues lamentablemente será otro oficio que caiga en el olvido. Nos quedan 3 minutitos. Seguís un poquito después de las noticias, ¿os parece? Perfecto. Vale. Iluminados contra los demonios. ¿Quiénes son estos? Si podéis ser breves. Pues la verdad, los iluminados contra demonios no nos estamos refiriendo al tradicional exorcista de iglesia, sino a expulsadores de demonios, que nada tienen que ver. Son personajes que ejercen al mismo tiempo de curanderos y ellos creen que tienen la gracia también de poder expulsar los demonios de una persona. Existen muchísimos casos, especialmente en los últimos años tenemos, lamentablemente, acaban todos mal, hay que decirlo así. Tenemos el triste caso del caso Almansa, seguramente lo recordarás, Miguel. Y sí, también tenemos un caso también que ocurrió en 1990, casi el mismo año, en Albaití, una mujer, también por un sanador exorcista conocido como el pastelero, que le hizo beber muchísima sal para producir vómito, y luego empezó a saltar sobre su vientre para, supuestamente, salga el demonio desde el interior. Incluso la empaló por vía rectal y le arrancó los órganos internos metiendo la mano por el área vaginal. Fue terrible, fue una masacre, hay que decirlo así. En nuestra opinión, el endemoniado no existe, salvo si se induce a ello a personas muy supersticiosas, por decirlo así, y extremadamente católicas. Así que el iluminado contra el demonio yo lo considero también una profesión ya prácticamente perdida, ya de antaño y olvidada. Menos mal, menos mal. En un minuto, Raúl, ¿me puedes contar los fosores que hacían? Efectivamente, menos mal, sí. Menos mal. Sí. Raúl, sí.
Te hablo de ellos, que también es un oficio flipante. Un minutito tienes, 2 minutos si quieres para que me cuentes algo y si no seguimos después de las noticias. No, bueno, te lo puedo contar muy rápido. Sí. Los fosores hoy en día solo existen 6 en España, 3 en Guadix, 3 en Logroño. Son monjes que viven al lado del cementerio, que lo que tienen es la función de recordar a los difuntos, acicalar su tumba, colocar flores en las tumbas, rezar y velar por ellos. ¿De qué forma? Pues a todas aquellas personas que no tienen a nadie en vida. Recordar es volver a vivir, a sentir, regresar al corazón, ¿no? Y cuando se pierde el recuerdo de alguien es como si nunca hubiera existido, Miguel. Entonces, de esto se encargan estos fosores, que consideran que existen 3 días donde hay que acudir al cementerio. El 1 de noviembre, el domingo de resurrección y el día del aniversario de la muerte de la persona, que para ellos es el día del nacimiento en el cielo. Se encargan, podríamos decir, del buen morir, del acompañamiento a esas personas que no tienen a nadie en el mundo. Supongo que cobran por ello. Sí, a modo de limosna, sobreviven de alguna forma, pero lamentablemente, ya te digo, quedan 6 en España y que con el fallecimiento de ellos pues será otro de estos oficios antiguos que desaparecerán lamentablemente. Tremendo todo lo que estamos aprendiendo esta noche. Vamos a seguir después de las noticias que llegan ahora, una pausa obligada para la actualidad. Llegan nuestras compañeras Carol Bonilla y María Lladró con toda la actualidad de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y nosotros regresamos enseguida. Hay más cosas que queremos contaros. Redes sociales abiertas por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos. Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y si queréis mandar un WhatsApp, 633 50 50 11. No os perdáis la segunda parte del Espacio en Blanco. Hay más cosas que queremos compartir con todos vosotros. Lo vemos enseguida. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.